El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. A ti te bendecimos, Padre. A ti te exaltamos porque eres Rey precioso, porque eres el Dios en quien esperamos, Señor. Porque eres el Dios que nos ha cautivado con tu palabra, con tu amor, con tu bondad y con tu misericordia, Padre. Que cada uno de tus hijos reciban ese aliento de vida. Que hoy puedan moverse en ti, apoyarse en ti, Padre. Aferrar sus corazones a ti. Y que tú, mi Padre precioso, le abras el corazón, el entendimiento y puedan descansar en tu amor inagotable y en tu paz maravillosa, Padre. Gracias porque sé que estás ahí, Padre. Gracias porque sé que manifestarás de tu gloria, de tu amor, de tu bondad y de tu misericordia sobre cada uno de ellos, Padre. Hoy veremos tu salvación, Padre. Hoy diremos como dice tu palabra, Señor. Hubiéramos desmayado si no creyese que veremos tu bondad aquí en la tierra, los vivientes, Padre. Por eso le digo a mi hermano y a mi hermana en el nombre de Jesús de Nazaret, que alienten su corazón, que se fortalezcan en Él, que crean en sus promesas y que permitan que esa presencia maravillosa de tu Espíritu Santo, Señor, les ministre, les sane, les aliente. Que sea como unas anclas tu promesa, Padre, en las cuales permanecen firmes, Señor, sabiendo que fiel es el que lo ha prometido, Padre. Oramos por los enfermos, Señor. Trae sanidad, Señor. Esa victoria, Jesús, en la cruz del Calvario, Señor. Aquellos, Padre mío, que quizás están en dificultades, Señor. Pelea sus batallas, Señor, y entrega sus victorias, Señor. Pues tú eres el único que nos puede ayudar en medio de las circunstancias, Padre. Porque en ti, mi Dios, mi Rey, en ti esperamos. Sea tu salvación sobre tu pueblo, Padre. Y tu pueblo, Señor, pueda confiar plenamente en todo lo que has hecho, en lo que hace, pues en ti nos gloriamos, Padre. Muchas gracias, Padre, muchas gracias. Enseñar tu palabra, Señor, y permítanos disfrutar, Señor, en todo tiempo de esa gracia maravillosa, Padre, que encontramos en ti. Muchas gracias. Gracias y paz abundante para ti, mi hermano, mi hermana. Qué bueno poder tener esos tiempos disfrutando de esa compañía, de esa presencia del Señor y sobre todo tener esa plena certeza de que Dios está a nuestro lado y no faltar el bien y la misericordia sobre aquello que esperamos en Él, porque al fin y al cabo eso es lo que dice la palabra. No es la promesa de un hombre ni de una persona, ni estoy mucho menos para motivarte, sino para que confíes en el Dios Todopoderoso, porque Él es el único que te puede ayudar y sus promesas son maravillosas y sobre todo que tú puedas comprender, mi hermano o mi hermana, que eres pertenencia de Dios y que a lo mejor en muchos de ustedes está golpeando a la puerta de su corazón para tener una comunión contigo. Y esa comunión no es solamente algo, un estado espiritual, sino que puedas escuchar esa voz de Dios, comprender aquellas palabras preciosas que Dios nos entrega cada día. Y tener ese aliento y decirle amén, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, como estos días hemos estado compartiendo, que podamos comprender que todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado y todo lo que vivamos, así sean tiempos difíciles, Dios siempre tendrá para nosotros lo mejor, nos ayudará en medio de las batallas y si vivimos, y me gusta la expresión que dice el apóstol Pablo, que si vivimos para el Señor y si tenemos que partir, partimos con el Señor porque al fin y al cabo somos de Él. Leamos en el momento de oración, más de adoración, lo que dice Isaías 49 y me parece, y quiero hacer introducción a lo que quiero compartir en este día de parte de Dios, donde está hablando justamente unas palabras, y voy a leer los primeros 4 versículos de Isaías 49, porque algo que Dios está muy interesado es que tú comprendas de que Él tiene cosas tremendas para ti, pero es necesario que tú pongas tu confianza en Él y deposites en Él tus sueños. Quizás todo aquello en lo cual ha fallado, en lo cual quizás no han salido las cosas como ha esperado, a lo mejor es porque hemos hecho las cosas de acuerdo a la forma como nosotros creemos y pensamos, según nuestros esfuerzos, según lo que hemos aprendido o las experiencias o experiencias de otra persona, mas no según las instrucciones de Dios.
Y en algunos casos ni siquiera teniendo en cuenta a Dios en lo que emprendemos. Escuche como dice, y lo leo en la versión Reina Valera del 60. Voy a estar cambiando constantemente en algunos textos que te voy a dar, pero preste atención a lo que el Señor quiere decirte. Porque empieza hablando aquí en el versículo 1 de Isaías 49, donde dice: oídme costas, escuchad, pueblos lejanos. Y es una verdad, y yo espero que el Espíritu de Dios traiga convencimiento en lo que sigue a través de este versículo, porque está expresando: Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Solamente esta expresión, mi hermano, mi hermana, el poder entenderla, el poder discernirla, el poder aceptarla, en creer que es una palabra de Dios, y desde ese tiempo Dios está hablando. Y para mí es tan importante saber que Dios me llamó desde que estaba en el vientre de mi madre. Caminé años en oscuridad. Y cuando hablo de años de oscuridad es sin tener un conocimiento de Dios. Sí, oraba o rezaba a Dios, invocaba el nombre de Dios, pero no un Dios no conocido. Un Dios que sí me enseñaron mis padres, pero que no conocí, porque solamente conocemos a Dios cuando abrimos el corazón, cuando en una forma personal le decimos: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi entendimiento, aquí están mis sueños, aquí están mis fracasos, aquí está, Señor, quizás mi pobreza, quizás todas las necesidades, o aún la riqueza, porque no todos hemos pasado por esos momentos difíciles. Pero viene esa palabra de Dios en tiempos como estos, cuando hay tanta incertidumbre, cuando mucha gente está destrozada por lo que ha pasado quizás en los pueblos, por los cambios, que a lo mejor tienen temor a esos cambios. Pero yo quiero decirte, mi hermano, mi hermana, que los cambios son buenos. A veces Dios tiene que movernos, y me llama la atención en algunas enseñanzas que he escuchado y a lo mejor he compartido, y es la forma como el águila comienza a entrenar a sus hijos, a sus polluelos, voy a llamarle así, para que salgan de sus nidos. Y según una ilustración que escuché algún día, ella prepara para colocar sus huevos en unos nidos que los prepara muy bien preparados. Y los acolchona, voy a decir, los pone tan suave donde van a nacer esos polluelos. Pero a medida que ellos van creciendo, según alguien me enseñaba en relación a esto, le va quitando la comodidad, y en la parte de abajo del nido deja realmente partes incómodas donde obligan al polluelo a salir y no quedarse en la comodidad. Y esto ilustra mucho como una analogía de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Muchos buscamos a Dios por tener comodidades, mas no por un servicio, mas no para conocerle a Él, mas no para enfrentar los desafíos de cada día. Y creo que esa ha sido una de las grandes equivocaciones que hemos tenido, porque hemos aceptado lo bueno de Dios. Y quizás que el Dios nos proteja, nos guarde, perdónenme la expresión, y espero que sea conocido o entendido mejor por cada una de las personas que me escuchan. Tenemos a Dios como un fetiche, como un escudo que simplemente aceptamos de Él lo bueno, pero no es el Dios que me enseña la Biblia, no es el Dios que se revela a través de esa vida, ni que dan testimonio la multitud de personas que quedaron escritas, de hombres sencillos, de hombres valientes, de hombres dispuestos, que supieron esperar en Dios, porque al fin y al cabo eso es lo que habla el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y que con Dios alcanzaron grandes cosas que jamás en su vida lo habían soñado. Pero en otros casos que creyeron en las promesas de Dios, estilo Abraham, que simplemente estaba en la comodidad de su casa, y un momento Dios aparece tal vez en un sueño, no tengo bien claro cómo le habló Dios a Abraham, o a lo mejor a través de una persona, y si lo contextualizo, a lo mejor a través de un predicador o un profeta, qué sé yo, que le dice: vete de tu tierra, de tu parentela, al lugar que yo te voy a mostrar. Y es linda la enseñanza, porque él comienza a salir creyendo en esa palabra. No sé qué tanto conocía Abraham de Dios, al menos en el contexto de las ciudades donde él vivió, que eran ciudades llenas de maldad. Y sale creyendo en una palabra.
Y sigue un caminar, y es hermoso porque la Biblia lo presenta tanto en el libro de Génesis como en el libro de Hebreos en el capítulo 11. Salió sin saber dónde ir, solamente parado en la promesa de Dios. Y yo digo en este tiempo, Señor, cuánto necesitamos aprender a caminar en tus promesas, entendiendo en palabras como estas que está hablando aquí en Isaías 49:1, que Dios nos escogió mucho antes, o no, Dios nos llamó mucho antes de que hubiéramos conocido su nombre. Para mí, y espero que para ti también, mi hermano, mi hermana, tú puedas comprender ese llamamiento que Dios te ha hecho desde el vientre de tu madre. Tal vez aún nuestra madre sin conocimiento, pero los planes de Dios son tan hermosos, tan preciosos. Y cuando nos son revelados a nuestra vida, nos damos cuenta que Dios tiene un plan precioso, importante para nuestra vida. No sé, mi hermano, mi hermana, si te llena de emoción el saber palabras como estas que se relacionan a ti, bien pudiera colocar tu nombre en medio de este pasaje. No sé, quisiera mencionar alguna de las personas que están ahí y decirte, mire, Dios te llamó desde que estaba en el vientre porque vio algo precioso en ti que a lo mejor hasta el día de hoy tú no lo has descubierto. Dios ha visto en ti cosas que a lo mejor ni siquiera las ha valorado. Es más, pienso que Dios colocó en ti desde que estaba, como dice este texto, en las entrañas de tu madre, cosas que eran necesarias para que venciera en medio de todas las batallas que ibas a tener en medio del proceso del nacimiento, de tu niñez, de tu juventud, de la edad quizás adulta que a lo mejor muchos estamos pasando. Y esas herramientas y esos recursos y esas capacidades, justamente lo está diciendo en el versículo 2, aquí Isaías 49. Porque algo que dice la palabra y es, puso mi boca como espada aguda. Es sola esta expresión, y espero que el Espíritu de Dios te la revele. Hay palabras que Dios te va enseñando día tras día que están escritas como una promesa. Hay un poder especial que Dios te ha dado a ti, para que salgas vencedor. Que esa palabra que Dios coloca en tus labios, que brota del corazón, no lo que viene en los pensamientos, no de los actos de defensa que hacemos nosotros, producto de las heridas que nos han causado, sino de una comunión, de una intimidad con Dios, comienza a hablar esa palabra que brota de ti y que es como una palabra aguda. Es interesante cuando uno ve en el Nuevo Testamento que hubo personajes que de parte de Jesús escuchaban su voz y no aguantaban esas palabras. Y muchos más bien le pedían al Señor que se alejaran porque no podían resistir esa palabra. En el Antiguo Testamento hay un cuadro bien precioso y es cuando el pueblo de Israel llega transitando por el desierto al monte Sinaí y baja la presencia de Dios a ese lugar y ellos estaban asustados, se tapaban sus oídos y ellos dicen, es terrible este lugar. Y solamente le pide a Dios y Dios pide que únicamente sea Moisés quien suba a hablar con él porque el pueblo no podía resistir esa presencia del Señor. Porque realmente cuando somos conscientes de esa presencia y cuando Dios se manifiesta en nosotros, realmente no podemos resistir esa palabra que llega a nuestros oídos y algunos que no están dispuestos a abandonar su estilo de vida para rendirla a los pies del Señor, quizás les aburre la palabra, se duermen cuando están leyendo la palabra y no hay una disposición, sabiendo que son los mejores manjares espirituales que hombre alguno, que mujer alguna puede disfrutar de la presencia de que viene de parte de Dios. Rechazamos esa palabra, pero una persona que se dispone en el Señor, que le dice, y como Dios le dijo al mismo Jeremías, si hace estas cosas, si se aparte, si deja la queja, y estoy refiriéndome más o menos en el capítulo 15 de Jeremías, Dios le dice, mire, si te convirtieres serás como mi boca. Que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ella. Para mí expresiones como estas son bien interesantes porque me he dado cuenta que en la forma en que nosotros nos acerquemos a Dios, que en la forma en que nosotros nos dispongamos a Dios, que aprendamos a alinearnos con la palabra,
Y que lleguemos a niveles de intimidad con Dios tan preciosa que nos propongamos en nosotros decir, Señor, solamente voy a reproducir o voy a hablar palabras que haya escuchado de ti, Señor, y no reproducir las palabras de las tinieblas que traen intimidación, que solamente transmiten muerte, que transmiten terror a los corazones de las personas que están a nuestro lado. Este es el tiempo de las comunicaciones, donde muchas personas creen a la mentira porque se han negado a creer en la verdad. Han cerrado sus corazones para que la luz del evangelio, de la palabra, no alumbre sus corazones, y están enredados en unas mentiras que están dispuestos hasta entregar la vida por esas mentiras. Pero cuando le dices al Señor, y es mi experiencia, Señor, revélate a mi vida porque quiero conocerte de una manera diferente. Vaya que Dios comienza a trabajar en nosotros, a traer luz sobre nuestras acciones, a enseñarnos nuestros planes, los planes y proyectos que tiene para nosotros. Y nos damos cuenta que la palabra de Dios, que lleguemos al punto donde digamos igual a aquel que nos enseñó a vivir, que nos enseñó un estilo de vida totalmente diferente, donde al igual que el Señor Jesucristo, Él decía, las palabras que yo les hablo es porque las oí de mi Padre. Y el Señor Jesucristo nos dijo que lo que Él hizo, nosotros lo podíamos hacer y aún con mayor gloria, con mayor bendición, porque Él iba al Padre, porque iba a descender sobre nosotros el Espíritu Santo que nos revelaría toda la verdad. Dios sigue buscando hombres y mujeres dispuestos que comprendan que desde que estaban en el vientre, Dios ya tenía escogido, ya te había hablado, ya te había llamado, que desde las entrañas de su madre ya tenía conocimiento, en memoria de ti, planes para ti. Pero que en el momento que Él te presente esos planes, a lo mejor muchas veces los hemos rechazado, y hasta que no hemos fracasado, hasta que no hemos recibido heridas del mundo, de personas, de tantas cosas que tratan de destruirnos, a lo último venimos, está bien, Señor. Viene el Señor con su palabra y dice, ahora voy a colocar mis palabras en tu boca. Y en la mayor medida que tú te vas acercando al Señor, pone tu boca, como dice el versículo 2 de Isaías 49, como espada aguda. Pero también algo interesante que hace el Señor en esa entrega incondicional es que nos cubre con la sombra de su mano. Esta expresión bien pudiera referirla o darle un acercamiento, y si lo puedes hacer hoy y me estás escuchando y estás dispuesto o dispuesta para seguir ese caminar con el Señor, leas el Salmo 91 en cualquiera de las versiones de la Biblia. Y es fascinante porque mira cómo lo está diciendo en este versículo: me cubrió con la sombra de su mano. Y el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el salmista dice: diré yo a Jehová, y comienza a expresar: eres mi esperanza, eres mi escudo. Y viene luego toda la cantidad de promesas para aquellos que confían en el Señor y que comprenden y se dejan cubrir, porque esto no es una obligación, es una decisión, es una determinación, que se dejan cubrir con la sombra de su mano. Yo le digo muchas veces al Señor: Señor, quiero vivir bajo el amparo de tu sombra, Señor, porque sé que ahí en esa presencia de Dios soy enseñado por Él, soy ministrado por Él. Puedo hablarle de mis fracasos, puedo hablarle de mis sueños, de las enfermedades que a veces hay en mi cuerpo. ¿Dios las conoce? Claro que sí. ¿Dios conoce mis pensamientos? Claro que sí. Pero Él espera que nosotros, en sinceridad, en comunión, en intimidad con Él, podamos expresarle y decirle: Señor, tengo dos caminos, tengo dos opciones: o seguir la corriente de este mundo que me va a llevar a la perdición, o seguir tu consejo que me va a llevar a una salvación eterna. A disfrutar la vida aún de los problemas, aún desafiarnos a nosotros mismos en medio de ello. Y luego mire lo que dice en este mismo versículo 2, y hay tan precioso en esos pasajes, que dice: y me puso por saeta bruñida. ¿Qué es una saeta? En los tiempos que fueron escritos estos textos, era la arma más efectiva que tenían, porque las saetas iban o cruzaban por encima de los obstáculos y eran muy efectivas.
pero esas saetas tenían que ser tratadas. Y esto nos daba también para nosotros un estilo de vida que estando en las manos de Dios, nos toma como una saeta, con un proyecto de saeta, pero las saetas tienen que ser tratadas, tienen que ser trabajadas, tienen que ser pulidas para cumplir el objetivo con el cual Dios quiere usarte y quiere levantarte. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Que no queremos que Dios trate nuestra vida. Hay cosas que nos van a doler. Hay cosas que Dios nos ha dicho, hijo, no quiero que tomes esta decisión porque va a traer heridas a tu corazón. Pero nosotros en nuestra obstinación de corazón, pero nosotros en la desobediencia o en la rebeldía que tenemos como un ADN que hemos traído de nuestros padres, hasta que no hemos sufrido, hasta que no hemos pasado por momentos difíciles, le venimos al Señor y le decimos, Señor, ahora sí quiero esperar en ti, ayúdame. Y Dios comienza a pulirnos, a tratarnos. Y qué hermosa analogía presenta esto. Me puso como saeta bruñida. Un tratamiento que solamente Dios sabe hacer, que aunque nos duela muchas veces y nos va a hacer renunciar a cosas, y a lo mejor si no renunciamos nos va a pulir, nos va a dirigir, lo mejor que podemos hacer es poder disfrutar y decirle, está bien, Señor, mi vida en tus manos, trata conmigo y saca de mí lo que tenga que sacar, Señor. Así me duela, Señor, lo entrego en tus manos. Yo no sé cuántas personas están dispuestas a hacer esto. Y luego, después de ese tratamiento, termina diciendo el versículo 2, me guardó en su aljaba. Era el lugar donde llevaba las saetas para ser lanzadas en el momento preciso, con una puntería que solamente Dios puede hacer y con un objetivo, el cual va a ser alcanzado porque el que dirige tu vida, si le entregas a Él, si le decirle, Señor, entiendo que tú estás conmigo y que tiene cosas preciosas, solamente ayúdame y vaya que Dios va a comenzar a glorificarse en ti. Yo puedo decir y te invito a que lo digas, si Dios está conmigo no habrá nada ni en contra mía. Y tal vez es un buen momento, mi hermano, mi hermana, para que le digas, Señor, aquí estoy, Señor. Entiendo que tú me has llamado, entiendo que tú tienes cosas preciosas, mejor de lo que yo he dispuesto, Señor. Quiero depositar mi vida en sus manos. O recordate lo que dice Apocalipsis 3:20, de parte del Señor, donde expresa, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Todo depende de ti, porque el Padre Celestial está dispuesto a estar contigo y ayudarte a revelar su nombre. Y sobre todo, como dice ahí en Isaías 49:3, mi siervo, mi sierva eres tú, en ti me gloriaré. ¿Qué falta decir? Señor, está bien, aquí está mi vida, glóriate en mí, Señor. Haz lo que tenga que hacer con mi vida, pero ayúdame a resistir esos procesos contigo y sobre todo aprender a esperar en ti. Que te oramos y le decimos, Padre, yo te doy gracias por tu amor inagotable, por los planes preciosos que tienes para con nosotros, Padre. Yo sé que tú tienes propósitos y nos has escogido, nos has llamado y nos has dado oportunidades de estar en tiempos como estos, Señor, escuchando palabras como esta, porque sé que viene de ti el bien, la misericordia, la bondad y la misericordia, Padre. Ayúdanos a comprender el llamado que nos ha hecho, Señor, a ser fieles en ti en todo tiempo, a levantar nuestro rostro a ti, Padre, y esperar en tu salvación, en tu bondad, convencidos de que tú tienes lo mejor para nosotros. Oro por cada una de las personas, Señor, que nos escuchan, que ese amor inagotable les sustente, les levante, que se revele tu nombre, Señor, a sus vidas, que su esperanza esté puesta, Señor, solamente en ti, Padre, y pueda levantar su rostro y decirte, Señor, con todo el corazón, mi Padre eres tú, mi Dios eres tú, a ti entrego mi vida, a ti entrego mi corazón, mis sueños, mis planes, porque sé que tú tienes lo mejor para nosotros. Muchas gracias, bendigo a tu pueblo, Señor, sigue hablando el corazón de ellos, Señor, y que puedan caminar en paz y en bendición, seguros de tu compañía, Señor. Muchas gracias te doy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana, adelante. Dios tiene cosas tremendas para ti. Acéptalas y caminas tomado de la mano de Él. Le hablo a su pastor Island de los Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.